Vamos a estar en este espacio conversando estos minutitos respecto a las voluntades anticipadas, respetando las decisiones de la persona mayor. Vamos a estar compartiendo con un experto, con don Jaime Hidalgo. Él es médico, él es miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Él es médico cirujano por la Universidad CES de Colombia del año 99 y especialista en medicina interna y geriatría por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 2 décadas de trayectoria como geriatra en diversas instituciones y actualmente se desempeña como geriatra en el servicio de geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Vamos a partir con el doctor Hidalgo y después vamos a dar espacio para preguntas, reflexiones. Ahí les pedimos o por el chat o mano alzada, por favor, para ir coordinando las preguntas. Doctor Hidalgo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la presentación y a quienes están asistiendo a no solamente este módulo en particular, sino pues a todo lo que ha sido, digamos, esta mañana con respecto a la jornada de precongreso, que es inédita porque primera vez que como sociedad científica y a través de este organismo que es el CENAMA, se puede desarrollar una actividad que enmarco también de no solo lo que es el congreso científico que nosotros desarrollamos como sociedad, sino que además como abrebocas de lo que va a ser el mes del adulto mayor, es súper importante que podamos también nosotros transmitir más directamente hacia la comunidad, hacia las personas mayores, quienes son obviamente nuestro objeto de interés para mejorar la calidad de vida. Es importante obviamente que todas estas temáticas que se han abordado el día de hoy puedan serles de utilidad. En particular, este módulo, que es el de voluntades o directrices anticipadas, que probablemente algunas personas habrán podido tener algún tipo, digamos, eh, digamos, información o de orientación hacia esta temática. Sin embargo, todavía sigue siendo poco conocido y poco abordado en lo que es la práctica común de salud. Y es súper importante, súper relevante porque no solamente va dirigido a, en el fondo, conocer y sobre todo visibilizar cuáles son los intereses que cada una de las personas, no solamente adultos mayores, sino como también cada uno de nosotros como individuos, como personas que tenemos también necesidad de que se respeten nuestros derechos, aun cuando nosotros no tengamos la posibilidad de hacerlo por una situación de salud crítica o porque mentalmente no tengamos la capacidad de poderlo en el momento en que aparezca condición de gravedad o situación de que no solamente el entorno de la familia, sino el servicio de salud que en el fondo me reciba como paciente, tenga en entender cuáles son las condiciones que a mí me interesan en ese momento de tener, digamos, a bien considerar y evitar que se vaya a generar no solamente un ensañamiento, sino también un sufrimiento innecesario. Entonces, en base un poco a esta introducción, ya voy a tener a colocar estas 2 personas. Quizás una de ellas les es un poquito más conocida porque fue también noticia, ya hace unos meses atrás, la doctora Liliana Ortiz. La doctora Liliana Ortiz, ella era una doctora que eh, vivía en San Pedro de la Paz. Y fue noticia porque, bueno, después de una larga y penosa enfermedad, un cáncer de mama, ella eh, pidió ya que en el fondo ayudaran a que ella, en el fondo, en ese minuto en que ya estaba en una etapa final de la vida, no le dejaran que
sufriera y que tuviese, digamos, una final de vida, digamos, indigno e inhumano. Así que se decidió hacer una sedación paliativa, que es una de las estrategias que desde el punto de vista del cuidado de fin de vida se ha planteado desde el punto de vista de los sistemas de salud, y ella había esto definido con anterioridad. Ahora, su deseo era otro también. Sin embargo, nuestra normativa legal no lo permite todavía, o no lo permitía todavía en ese momento, y en ese sentido, digamos, se optó por esta situación de hacer una sedación paliativa. Y el primer personaje es un profesor australiano que hace unos 3, 4 años atrás también fue noticia, el profesor David Goodall, que él, después de tener una extensa, digamos, labor desde el punto de vista docente a nivel de una universidad en Australia, es retirado de sus funciones, ¿ya? Y adicionalmente a eso, ya también fallece su señora, y él en este contexto eh, siente que no tiene mucho más sentido, digamos, su vida, y empieza a plantear cuál es como el tipo, digamos, de fin de vida que él quería. Si bien su final de vida no lo encuentra en su país, porque no se permitía legalmente, lo encuentra en Suiza, y a través, digamos, de una fórmula que existe también, que es el suicidio asistido, él en el fondo llega a esa etapa. Sin embargo, él definió, y eso era lo importante, ya él definió cómo quería que él finalmente, digamos, tuviese un final de vida, y fue bastante llamativa, digamos, toda su historia, digamos, de cómo esto se elabora, incluso el momento en que ocurre, es acompañado del himno de la alegría, la novena sinfonía de Beethoven. Entonces es bien, ya, pues, importante relevante, digamos, conocer, digamos, que cada uno puede en el fondo definir cuál es la forma como quiere, digamos, llevar a una final de vida dentro de un parámetro de dignidad como ser humano. Ahora, eh, estos son casos que en el fondo hay una planeación y un planteamiento ya previo, pero muchas veces nos encontramos con situaciones que son complejas, y que muchas veces, sobre todo a nosotros como médicos, nos genera un poco más de desafío, porque teniendo personas como este caso que les muestro yo en pantalla, que son personas que tienen problemas crónicos de salud, y que muchas de ellos llevan a que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista también mental, ya haya un deterioro progresivo, y en el contexto, digamos, de ese deterioro muchas veces no se puede tomar una decisión en el momento de que ocurre una causa de hospitalización que pueda poner en riesgo la vida. Este paciente, que es un paciente eh, de 74 años, y que tiene una enfermedad de Parkinson avanzada, ya con otras condiciones de salud anexas, y que ha tenido varias hospitalizaciones producto de problemas de neumonía, que es una infección que es frecuente en este tipo de condiciones de salud, ¿ya? Y también producto de esto, además, aparecen otros problemas que pueden llevar a complicaciones también de tipo digestivo, y muchas veces estas condiciones llevan a que las personas no solamente se hospitalicen, sino que, dada la vulnerabilidad, la fragilidad con la que ya han evolucionado a lo largo de estas largas enfermedades, llevan a que en el fondo su compromiso y su riesgo vital sean mucho mayores. En esta oportunidad, este paciente ya llega a hospitalizarse nuevamente por una infección respiratoria, perdón, por un cuadro intestinal, pero se complica con una infección respiratoria. Y esas infecciones respiratorias muchas veces llevan a que los equipos de salud planteen, por ejemplo, si la persona no puede respirar bien, si necesita oxigenarse con una fórmula mucho más intensiva, y lo hemos visto durante todo este periodo de la pandemia del COVID, ya se plantea, digamos,
una alternativa para poder apoyar a la persona que pueda tener una mejor ventilación, una mejor oxigenación. Obviamente en esto pesan condiciones como sus mismas enfermedades crónicas que van avanzando, otras complicaciones que pueden ser importantes de tener en cuenta porque pueden ser señales de que en el fondo la persona no está tan bien como para soportar una intervención como puede ser una intubación y conexión a una ventilación mecánica, ¿ya? Entonces aparecen complicaciones que pueden ser desde el punto de vista nutricional, problemas derivados también desde el punto de vista de su funcionalización, de su entorno social, una persona que también, digamos, tiene una condición, digamos, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de la red de apoyo, son también condiciones que son también de pronóstico malo o pronóstico ominoso y que finalmente limitan para poder tomar alguna decisión mucho más definitiva. Y sobre todo, cuando uno va a mirar dentro de la historia del paciente si efectivamente en algún momento planteó cómo quería que este tipo de situaciones al momento de que ocurran, ya, por ejemplo, la definición de tomar una conducta de conectar a una ventilación mecánica, se eh, puede, digamos, plantear a los familiares y si el paciente no puede tomar, digamos, la decisión. En este caso, el paciente había dicho en algún minuto que no quería ser intubado. Sin embargo, la familia se cuestionó si eso era realmente o no una condición adecuada y plantea que era importante intubarlo, a pesar de que habían condiciones que desde el punto de vista clínico decían que no era más que, digamos, adecuado, era positivo para la persona estar en este tipo de condiciones, porque particularmente en este tipo de casos, no es problema intubar, no es problema conectar una ventilación mecánica, sino cuánto tiempo va a estar ahí. Y obviamente el cuánto tiempo va a estar ahí no solamente implica ya de cómo la persona ya va a pasarlo dentro de ese periodo de tiempo, ¿ya? No son situaciones que para la persona sean benéficas muchas veces por toda una cantidad de cosas que pasan alrededor de él, sino que también desgasta mucho a la familia, desgasta también mucho los bolsillos cuando en el fondo no hay una cobertura buena en salud y obviamente todo esto genera un drama muchas veces que para la persona es importante o para la familia es importante considerar. Obviamente para poder entrar como más en detalle, todos sabemos que el envejecimiento no es uno solo. El envejecimiento sí es una cosa que todos vamos a vivir y es un proceso que siempre es continuo, irreversible, solamente se detiene con la muerte. Sin embargo, ya dentro de ese proceso que va acompañado de pérdida de funciones, ya todos tenemos una forma distinta de envejecer y todos tenemos una forma distinta de poder abordar estas situaciones, no solamente porque nuestra historia genética, familiar, nos marca cierto patrón de envejecimiento, sino también y sobre todo, ya todo lo que nosotros vamos, digamos, acumulando a lo largo de la vida, ¿ya? Tanto positivo como negativo, como estilos de vida buenos como estilos de vida negativos, ¿ya? Y en este contexto, obviamente, cada uno va a tener una forma particular también de cómo querer abordar el final de la vida, ¿ya? Y en ese contexto, cuando llegamos a la vejez, nos vamos a encontrar con distintos tipos de envejecimiento. Personas que son muy activas, muy funcionales, que tienen sus enfermedades crónicas, pero que en general viven bastante bien, como otros que tienen el lado contrario, que son personas que son más vulnerables, son frágiles o francamente ya tienen una dependencia importante. Y en cada una de estas condiciones de envejecimiento, ¿ya? Igual tiene relevancia saber cómo uno quiere llevar su envejecimiento y su aproximación al momento de ya uno vislumbrar cómo se viene el final de vida de cada uno. En esto,
es importante, sobre todo, quienes estamos sobre todo desde el lado de la atención en salud, ¿ya? Siempre tener en cuenta 4 principios fundamentales desde el punto de vista de la ética con que abordamos a nuestros pacientes, ¿ya? Voy a partir por las últimas, ¿ya? Y voy a dejar la autonomía al final porque es además la más relevante y la que nos lleva a justamente el tema que nos convoca hoy, ¿ya? Desde el punto de vista de la justicia en la atención de salud, todos tenemos tanto la igualdad como la equidad o una atención equitativa en cuanto a todo lo que es la parte en salud. Obviamente tenemos cosas que no están en nuestra realidad siendo, digamos, cumpliendo digamos, este concepto, pero hay que avanzar en ello. Y obviamente, en el caso de cualquiera de nuestros problemas de salud que nosotros tengamos, ya tenemos derecho a tener, obviamente, ya un abordaje tanto en el estudio como en el manejo de todas nuestras enfermedades, sin que sea distinto entre una y otra condición de cada individuo o cada paciente. Obviamente, esto tiene que ser en el momento oportuno, no demorar, no retrasar y obviamente llegar a tiempo para poder resolver los problemas que están deteriorando nuestra salud. Lo otro es que podamos acudir, según nuestras necesidades, a los distintos niveles que pueden requerir para nuestra atención en salud. Y en esto obviamente tenemos distintos niveles, no solamente la atención primaria, la atención hospitalaria, sino también la rehabilitación, también desde el punto de vista de la atención domiciliaria, también las residencias de personas mayores deben caber dentro de este concepto. Y obviamente en caso de que necesitemos ya hacia el final de la vida un apoyo de cuidados y de atenciones para mejorar nuestra calidad de vida, obviamente todos debemos tener ya la posibilidad de acceder a estos. Y a esto también se une la beneficencia, o sea que en el fondo todos, desde el punto de vista de la atención en salud, quienes estamos, digamos, vislumbrando esta condición de un final de vida, pues obviamente tenemos que considerar cuáles son los conceptos que son necesarios para poder llegar a esa condición. Y dentro de esto, las directrices o voluntades anticipadas son importantes de ser consideradas. Lo otro es que obviamente todos los servicios de salud deben tener la posibilidad de ofrecer una buena atención al final de la vida, con además servicios que no solamente desde el punto de vista del ambiente, sino de la preparación y de toda la capacidad de sus profesionales, de sus trabajadores, ya puedan ofrecer a las personas y a las familias, en caso sobre todo cuando estamos viendo condiciones de salud que son más complejas y que pueden tener un final de vida mucho más ominoso si no se atiende en forma adecuada. Obviamente, si hay necesidad de asistencia a domicilio, si necesitan apoyos sociales, ya obviamente esto tiene que ser oportunamente resuelto en su momento. Y evitar este otro concepto, que son los males que pueden ocurrir dentro de la atención, ya sobre todo cuando necesitamos que alguien como el médico de cabecera o el médico de atención sea un profesional que considere ya si hay situaciones en donde yo voy a necesitar ya más bien una atención, una de cuidado y no vamos a poder tener una resolución curativa porque la naturaleza de nuestros problemas de salud no lo permiten, bueno, hacer lo que se denomina una proporcionalidad, una adecuación terapéutica dirigida a que la calidad de vida igual sea protegida dentro de ese esquema. No ensañarnos dentro de lo que es, digamos, la atención de cosas que pueden no necesariamente ser adecuadas para la persona. Y en este contexto siempre se puede limitar algunos diagnósticos o procedimientos, para llegar a un buen diagnóstico, algunos procedimientos o terapias que son más invasivas y que en el fondo no van a dar una luz realmente de lo que necesita el paciente, sino que van incluso a empeorar la situación de él. Por lo tanto, obviamente hay que ser muy claros que lo que se entregue como información sea adecuada, no ojalá sin un lenguaje muy técnico, sino que sea entendible
por todas las personas que están involucradas dentro de lo que es la condición de salud del paciente, empezando por este mismo, ¿ya? Y obviamente también ver si en el fondo para la familia ya es importante que la, digamos, etapa final de la vida de una persona se pueda llevar en el domicilio o en el hospital, si las condiciones están dadas para hacerlo en el hospital o están las condiciones dadas en el domicilio, ¿ya? Dependiendo un poco de eso también, obviamente, es importante, digamos, definir esto para justamente evitar que haya un sufrimiento innecesario para el paciente. Y en esto la parte de definir la hidratación y la alimentación va a ser muy importante y es parte un poco también de los conceptos que se incluyen dentro de las directrices anticipadas que las vamos a ver más adelante. Y llegamos al principal, digamos, objeto de consideración desde el punto de vista ético a la hora de hablar de directrices, que es en el fondo la autonomía del paciente. Es decir, quien es objeto de la atención en salud, ya no solamente ya sea capaz de tomar una decisión libre y voluntaria, sino sobre todo informada. Es decir, que tenga suficiente información, como ya dijimos, en un lenguaje comprensible, en un lenguaje adecuado, con el tiempo necesario, y esto es súper importante porque sobre todo en algunos pacientes, en algunas personas, ya se necesita dedicarse tiempo para ello, ¿ya? Y eso es muy, muy, muy relevante. ¿Ya? Obviamente, si hay algún tipo de problema, porque ya sea transitoria o una condición ya más permanente, es necesario que la capacidad de comprensión de la persona ya pueda ser además apoyada por algún familiar o un grupo de familiares que pueda representar los intereses de este en forma activa y sobre todo evitar cualquier coacción, es decir, cualquier influencia negativa para cambiar o torcer la decisión del paciente, ¿ya? Bajo esta norma existe lo que para muchas veces probablemente ustedes se han enfrentado, que es el consentimiento informado, ya que es una decisión terapéutica y que es legal en muchos lugares, ya donde voluntariamente el paciente toma la capacidad de poder decidir sabiendo los riesgos, sabiendo los beneficios, ya, o las terapias que alternativamente pueden haber ante cierto examen o cierto procedimiento o cierta intervención y que en el fondo se autoriza a desarrollar. Obviamente esto es un proceso que en el fondo cada institución tiene una forma, digamos, de ser a través de un protocolo presentado hacia el paciente, pero indudablemente que aquí también, por el principio que en el fondo tiene que haber una información suficiente y detallada y con el tiempo adecuado y en el lenguaje óptimo, ya puede servir para que la persona sepa cómo poderlo enfrentar. Y las directrices, esto tiene una condición que es mucho más previo a realizarse alguna intervención, porque aquí es una consideración mucho más amplia del tema, en donde también bajo los mismos principios, donde en el fondo, según la capacidad de la persona, desde el punto de vista físico, mental, desde el punto de vista de también ya la información adecuada que se le puede ofrecer bajo a su atención en salud y sobre todo enfrentado a situaciones desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico o procedimientos, intervenciones quirúrgicas, pueda la persona definir, sobre todo cuando está en riesgo su vida. Esto tiene que ser no en el momento en que pasan los eventos críticos, sino con mucha más antelación. Es decir, si hoy día, después de esta presentación, van y piensan qué es lo que ustedes quieren, ya como un deseo de que se pueda hacer o dejar de hacer en caso de que haya una situación más complicada de salud, no solamente considerando si hay riesgo vital o no, sino también de otras intervenciones que pueden incluir procedimientos como una diálisis o procedimientos como una intervención quirúrgica que no necesariamente, digamos, sea
destinada a preservar, digamos, ya la, digamos, condición de vida, digamos, más prolongada, sino que para ustedes no la ven tan necesaria, pueden expresarla en forma adecuada. Y esto no solamente que sea algo propio, sino compartirlo con su entorno familiar. Cada persona puede elaborar, ya sea verbalmente, pero sobre todo, ojalá por vía escrita, un documento donde pueda tener una información, esta información detallada. ¿Ya? Hay lugares en donde hay formatos de estructura, con contenidos, digamos, de distintas instancias donde la directriz puede ser detallada, o guiado o asesorado por algún profesional de la salud, ya hacer un documento personalizado según sus intereses ya propios. ¿Ya? Ahora, en nuestra normativa como tal, desde el punto de vista médico-legal, no hay una figura ya estructurada dentro de nuestro sistema que, que considere este tipo de documentación como algo que sea parte de nuestro sistema. Sin embargo, todos los comités de ética, todos los centros que atienden personas mayores o que atienden personas, ya consideran válida toda la definición de las directrices anticipadas, en el sentido de poder respetar la autonomía y la dignidad de la persona frente a cierto procedimiento, cierto examen que se vaya a realizar. Como ya dijimos, esto tiene que ser individualizado. Cada persona tiene obviamente la posibilidad y la capacidad de poderlo definir, ¿ya? Sobre todo tiene mucha validez, mucha importancia cuando sabemos que hay enfermedades que no tienen una cura o que en el fondo son irreversibles y que tienden a llevar a un estado de terminalidad donde la calidad de vida de la persona ya no se va a ver beneficiada si mantenemos mucho más dentro de los procedimientos a realizar. En el caso que presentábamos inicialmente, paciente con una enfermedad de Parkinson avanzada y que ha estado hospitalizado varias veces y que ha tenido intervenciones quirúrgicas y que estaba planteándose la posibilidad de llevar a una ventilación mecánica con unas condiciones anexas de salud como una malnutrición, una dependencia, lesiones en la piel, etcétera. Todas esas consideraciones ya hacían pensar que efectivamente era una, digamos, conducta muy agresiva al llevarlo a una ventilación mecánica y que probablemente en ese tipo de condiciones era mucho mejor optar por una intervención más paliativa, una intervención que pudiese ser, digamos, mucho más óptima en la calidad de vida de la persona y para la familia que lo acompañe. Todo esto tiene que ser bien conversado y bien conocido, idealmente, además con una persona que sea de confianza en el fondo. O sea, si bien una directriz puede realizarse después de haber conocido una persona o haber sido atendido por un médico, es muy distinto un médico o un profesional que ha conocido la evolución de del paciente durante ya meses o años, a que alguien de buenas a primeras plantee esto. Por lo tanto, si es necesario, obviamente cada uno debe tener a alguien que sirva como una asesoría, como un apoyo, como una orientación para poder definir muy bien estos términos. Esto no necesariamente tiene que considerarse como una vía hacia la eutanasia, además sabiendo que tenemos limitaciones en ese contexto todavía, ¿ya? Sí es que esto sea considerado como un apoyo o como una fuente para ayudar a que las personas puedan tener un final de vida digno y sobre todo respetando los derechos que cada uno de ustedes como pacientes, como personas, sujetos obviamente justamente a este concepto de derechos, sea aplicado en su momento. Don Jaime. ¿Sí? Perdón. 5 minutitos, por favor, le quedan. Vamos llegando al final. Gracias. ¿Ya? Gracias.
Ahora, importante, ya hay condiciones que efectivamente, por ejemplo, cuando una persona no puede tomar sus decisiones, no puede tomar eh, eh, la consideración, hay obviamente una variación que se tiene que tener en cuenta. Obviamente, esto tiene que ser definido por el equipo o por el médico de cabecera, y por eso es muy importante que sea alguien que conoce muy bien al paciente, ¿ya? Sobre todo en contexto, en lenguaje, como ya habíamos mencionado, que sea claro y entendible por la persona, que además, en el fondo, eh, dentro de esto mismo, también conociendo el contexto cultural, formas de su formación educativa y sobre todo desde el punto de vista también espiritual muchas veces, ¿ya? Y en el fondo, si no hay una capacidad para poder tomar una decisión, que haya una persona que lo pueda hacer, ¿ya? Eso sí, hay que considerar que hay problemas que muchas veces atentan contra la posible, digamos, determinación de esto. Muchas veces hay profesionales que efectivamente toman como pauta la edad y no las condiciones de salud de la persona desde el punto de vista funcional, cognitivo. Hay mucho edadismo todavía dentro de nuestro medio, dentro de nuestro sistema. Hay discriminación por edad o por otras condiciones que muchas veces atentan contra la posibilidad de que estas decisiones se puedan tomar libremente. Situaciones económicas muchas veces atentan también porque por distintas condiciones que de pronto se plantean que no se puede acceder a tal o cual, digamos, intervención se dejan de hacer producto de esto y no necesariamente esto no es digamos, adecuado. Eh, Sobre todo, saber si la persona no puede dar su directriz y quien da la información a nombre digamos, de la familia, está autorizada realmente a hacerlo o no, o lo está haciendo solamente por una perspectiva individual y sobre todo no tener una claridad hacia dónde va la intervención que se quiere plantear en ese momento y que la familia obviamente no lo tenga claro. Ahora, para un ejemplo, ¿ya? Y aquí yo creo que se le va a aclarar un poquito más. Este estudio lo hicimos en la Universidad de Chile hace varios años, ¿ya? Y se tomó ejemplo a la familia y a un familiar, ¿ya? Con respecto a ciertas directrices. Directrices, aquí se consideraron la posibilidad del ingreso a una unidad de cuidados intensivos, el de estar expuesto a una hospitalización prolongada, a de si hay un cáncer, por ejemplo, ya, y parte, digamos, de la opción paliativa, ya, es decir, no curativa, sino de ayudar un poco a mejorar algunas condiciones de vida del paciente, pasaba por hacer una cirugía de tipo paliativo. Si hay una condición de salud que sea grave, pero que dentro de ese proceso ocurre un paro cardiorrespiratorio, si se reanima o no, ¿ya? La posibilidad de conexión a ventilación mecánica, de usar antibióticos caros, por ejemplo, costosos y que obviamente muchas veces se llega a estos antibióticos después de muchas otras opciones, o sea, no es la primera línea, sino como la segunda o tercera línea, ¿ya? El de nutrir y hidratar artificialmente, el de suplir el dolor cuando existe, ¿ya? El manejar adecuadamente el dolor, el de apoyo espiritual dentro del proceso de final de vida, el saber si quiere o no eh, conocer el diagnóstico por el cual está en ese momento hospitalizado, si después la condición que el paciente tiene va a requerir o no estar bajo cuidado en un hogar o en una residencia, ¿ya? Si existiese la posibilidad de eutanasia, qué tipo de eutanasia podría desear, eutanasia activa, eutanasia pasiva, etcétera. Ahora, lo paradójico aquí es que en este estudio, lo que más preocupaba a la persona, al paciente en sí mismo, a la persona mayor en sí misma, era las hospitalizaciones prolongadas, perdón, el uso, digamos, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos y el uso de productos o medicamentos caros, la sostenimiento desde el punto de vista de la hidratación.
y a la familia les preocupaba más, o al familiar les preocupaba más que se prolongara mucho la hospitalización, no quería que que eso pudiese pasar, no deseaba tampoco que fuese, digamos, una condición costosa y con procedimientos que pudieran alargar en forma inoficiosa la vida de la persona, ¿ya? Las, eh, y la otra condición tenía que ver con un poco la parte nutricional, ¿ya? Eh, entonces, hay a veces muchas, y esto es una cosa que es importante, es que esto no solamente sea conversado en un momento de la vida, sino que sea parte habitual o convencional de las conversaciones con nuestros familiares, ¿ya? Y esto, ojalá no en un momento crítico de la vida, sino en el fondo cuando estemos reunidos en la casa, después de un almuerzo, después de alguna reunión familiar, ¿ya? Y plantear este tipo de decisiones, de conversaciones, ya con sus familiares, ¿ya? Y reiterarlo cada cierto tiempo, porque finalmente, cuando se conversa solamente una vez, ya la memoria es frágil, como ya ustedes vieron en la conversación, en la presentación de la profesora Olavarría, y muchas veces cuando la familia se ve expuesta a tomar decisiones por ese ser querido que está ahí crítico, grave, más prima muchas veces el deseo propio que el interés de la persona que está allí en estado crítico. Y eso muchas veces no es lo que esa persona necesita o quiere. Entonces yo creo que es muy importante que lo podamos definir, conversar y ampliar, obviamente, en la medida también de que cambios dentro, digamos, de su estilo o su condición de vida se vayan presentando. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. La verdad es que este es un tema que lo abordamos muy poco, ¿eh? Generalmente hablar de voluntades anticipadas todavía es un tema que cuesta, pero qué bueno poder visibilizarlo porque es un gran tema. Vamos a dar espacio a todas y todas las preguntas, a las reflexiones, ya sea por el chat o a mano alzada. Eh, Momento de preguntas, por favor, a todas y todos invitados a todas las preguntas que quieran. Muy, pero muy interesante, pero es fantástico que hayan hecho eso, los felicito. Me llamo Ana María Faúndez, soy de Arica, soy profesora. Llego a estar emocionada, le digo. Soy profesora jubilada, tengo 67 años, pero viví una situación, bueno, esas situaciones límites que se vive cuando uno pierde los seres queridos. Mi mamá tenía 93 años y actualmente mi padre tiene 95 años, la sobrevive y está en excelentes condiciones. El problema de nosotros fue el siguiente. La mamá estuvo hospitalizada en el hospital de Arica. En Arica existe además una clínica que no es lo más recomendable, o sea que el hospital es y no hay nada más. Y nosotros toda la disposición con mi hermana, esto fue antes de la pandemia, fue precisamente a finales del 2019, y con mis hermanas somos 3, nos turnábamos para estar con ella de día. Nos pareció excelente que pudiéramos nosotros asumir todos los cuidados y en la noche le contratamos una enfermera de noche. Es decir, que para la mamá, que sabemos que 93 años ya nos estamos despidiendo, fuera lo mejor de este mundo. Ella estaba absolutamente lúcida, sí, problemas de la memoria, como explicó también al principio la enfermera que dio la charla, sí, eso es esa memoria de largo plazo que volvía recurrente, pero bien, ella decidía, ella conversaba, nos recordaba. Y una vez me alteró muchísimo, me pidieron que saliera de la sala porque iba a haber un procedimiento
y obviamente los dejé, pusieron un biombo, y desde el fondo del pasillo escuché los alaridos de mi mamá. Corrí, no hice caso a los que me detuvieron, y vi a mi mamá con sangre en las narices. Estaban intentando ponerle una sonda para alimentarla por la nariz, porque el médico había dicho que estaba muy flaquita, su diagnóstico era neumonía, estuvo un mes con ese diagnóstico, y ella no quería, y me dice, por favor, mira cómo me tienen llena de sangre, pidiéndome. Se me partió el corazón. Es que no puede ser, si ella no quiere, es no, yo no, si ella no quiere, no, lamentablemente. Sabe que no tenía nada más a correr hacia mi casa, ir a buscar al resto de mi familia, que llegaron, pero inmediatamente, mi padre, mis hermanas, los sobrinos, ya son todos mayores profesionales, y una actitud tan en el hospital, una actitud tan, bueno, si usted no quiere, firme acá porque el médico lo autorizó. Y además nos dimos cuenta que, pero lo más doloroso, estaba amarrada de pies y manos, y ella es una persona consciente. Si ella dice que no, es no. Mi mamá era una persona educada, fue su directora de una escuela especial, una persona muy culta, muy rápida en sus pensamientos, pérdida de la memoria, pero ella estaba lúcida. Si es no, es no. No. Al día siguiente, cuando volvimos, todavía estaba amarrada. No nos dejaron hacer nada. Yo día justamente estaba viendo la Deutsche Welle y se hablaba del juicio de Nuremberg, que había una prohibición absoluta de cualquier, cualquier digamos, procedimiento sin la voluntad escrita del paciente. Después, por supuesto, nos enfrentamos al doctor y súper claro, mi madre no es interdicta. Si ella no quiere, no quiere. Desgraciadamente lo viví, lo asumí, cambiaron las reglas después. Mi mamá después se le diagnosticó que en realidad estaba equivocado, que era un cáncer al pulmón. Con nosotros al fin pudimos llevarla a la casa. No me puedo quejar de los cuidados paliativos del hospital de Arica, es lo mejor que tiene. La doctora Miller es pero una bellísima persona, y lo digo porque vi que hay una persona de Arica, Priscila creo que es el nombre, que me está escuchando, y excelente apoyo, excelente, no me puedo quejar. Llegó a casa y murió dulcemente de la mano de mi papá. Personal, la memoria, como dijo la enfermera al principio, claro, es muy emocional, pero esas cosas que son dolorosas, como que las va recubriendo un velo, pero sí, la despedida fue dulce. Desgraciadamente, y volviendo a tomar el tema, hace como la semana pasada, una amiga muy tarde nos manda un video a un grupo que tenemos. Su mamá de 85 años había sufrido un accidente cerebral, estaba hospitalizada. Ella, por todo este tema de COVID, tuvo como restringida el asunto de, esto fue ahora, el asunto de la visita, pero ella tenía autorización para estar con su madre desde las 4 de la tarde hasta como las 8, si no me equivoco, pero vio que su madre estaba haciendo escara y fue a reclamar, porque es lo que hace uno como cualquier ciudadano en este país, que ya no estamos acostumbrando a reclamar. Y por este hecho le prohibieron seguir viéndola. Fue 7 días después, la escara se había convertido en una llaga que no era llaga, era un hoyo. La foto está en WhatsApp, la vimos todas. Y su madre estaba amarrada y estuvo amarrada por 7 días. Esa noche nos quedamos hasta muy tarde consolándola. ¿Qué puedo hacer? Me decía, o sea, ya ¿a dónde voy? Entonces, yo digo, la voluntad de la madre, y como la acaba de decir,
la voluntad de los cercanos, es la voluntad de los cercanos. O sea, ¿para qué hacerlos sufrir? Eso es donde está, no sé, la empatía del personal del hospital, de los directores, del director de piso, de las personas. ¿Cómo se soluciona esto? Y Priscila, esta pregunta va para ti. ¿Dónde hacemos los reclamos? Porque somos varias. Yo no guardé fotos, o sea, ni siquiera saqué fotos, porque habían avisos muy, muy a la vista, y claro, desde la entrada del hospital que no se permite sacar fotos. O sea, ¿y Anita por qué? María, Anita María, perdone. Sí, Mire, no, dime nomás porque yo me voy en la conversación, sí, me voy en el perdón. relato. Sí, pucha, un abrazo grande y cuente con Gracias. Senama Arica y Parinacota. Priscila Costa es funcionaria de Senama Arica. Sí, Por ya, interno se va a comunicar con usted, ¿ya? te lo Para agradezco hacer todas las infinitamente. consultas y las orientaciones con el equipo de Buen Trato de la región y con nuestro defensor mayor de la región, ¿ya? Por interno los vamos a comunicar. Querido, porque está corriendo el tiempo, nos Sí, quedan algunos minutos, no te preocupes, sí, yo sé que me voy, soy profe. pero eh, Sí, muchas doc- gracias, se los no a agradezco. usted. Doctor Hidalgo. Sí, yo quiero, bueno, entendiendo y compatibilizando totalmente, digamos, con toda esa angustia como que familiarmente ustedes han tenido y que otras personas, amistades de ustedes también han vivido allá. Eh, este tipo de situaciones son complejas, efectivamente, situaciones que llegan muchas veces porque también eh, dentro del mismo equipo de salud muchas veces este tipo de conceptos tampoco están muy detallados. O sea, no es que en el fondo la atención en salud, digamos, tenga como objetivo, digamos, hacer daño, ¿no? En realidad, muchas veces hay conceptos que quizás desde el punto de vista, sobre todo geriátrico, no tienen mucha difusión y probablemente condiciones como las que ustedes personalmente han vivido llevan a que se hagan cosas y que no necesariamente se consideren otras situaciones que desde el punto de vista clínico presenta cada paciente. Y dentro de ello, obviamente, esta definición en el fondo, las voluntades que pues, obviamente las personas querían y ustedes como familia ya habían definido. Cuando existen divergencias entre lo que el equipo tratante eh, desea o plantea hacer o lleva a cabo y ustedes como familia no están de acuerdo, cada institución tiene lo que se llama comité de ética. Los comités de éticas asistenciales son equipos que son no solamente de médicos, hay enfermeras, psicólogos, terapeutas, eh, y además, comité de ética hay representantes de la comunidad, ¿ya? Y en ese comité de ética se analizan este tipo de situaciones, que en el fondo cuando hay una vulneración también de algún derecho, de alguna condición del paciente, ya se hace un informe que tanto para la familia como para la institución también genera obviamente cambios o generan, digamos, acuerdos en cómo se debe seguir el manejo de la persona. Entonces, para cada uno, digamos, no solamente esto es a nivel hospitalario, sino también cada servicio de salud tiene un comité de ética. O sea que cuando institucionalmente una condición, digamos, no se puede revisar o necesita, digamos, ser revisada a nivel un poquito más macro, cada región tiene cuenta también con un comité de ética que también puede abarcar algunas temáticas de este tipo. Entonces, también hay herramientas que ayudan un poco a apoyar también en estas, sobre todo en estos divergencias que hay en cuanto a la toma de conducta o de decisión frente a una persona o a un grupo de personas. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Hidalgo, por la exposición muy clara. Solamente como una reflexión, gracias por esta instancia de poder hablar de las voluntades anticipadas y justamente lo que Anita María contaba, todavía estamos en este cambio de mirada hacia las personas mayores, todavía está esta discusión de poder respetar la toma de sus decisiones,
sin perjuicio que hoy día existe una convención interamericana en que se establece explícitamente el derecho a la vida digna hasta el final de sus días. Sin embargo, también desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos haciendo esa bajada y capacitando a todos los servicios públicos, porque justamente todavía está esta mirada paternalista de tomar la decisión, de que un otro finalmente toma las decisiones por las personas mayores, y me parece muy atingente lo que usted decía de conversar estos temas en familia, en la mesa, en una hora de almuerzo, porque son temas que hay que tocar, hay que respetar las decisiones de los mayores y saber lo que ellos quieren también para la última etapa de la vida, que es la etapa de la vejez. Sí, por honor al tiempo quería solamente decir eso, que todavía estamos en ese cambio de mirada y todavía lamentablemente no entendemos este enfoque de derechos y mirar a las personas mayores como sujetos de derechos y no como beneficiarios, ¿no es cierto?, de esta asistencia social y de que un otro decida por ellos. Así que muchas gracias por este espacio y por su exposición. Muchas gracias, Paula. Gracias. Rosita. Sí, hay una pregunta en el chat de Jimena Univaso y dice, ¿qué es la laceración paliativa? No sé cómo lo plantea. O sea, en el fondo, los conceptos paliativos también son bastante diversos, porque cuando uno habla de atención o cuidados paliativos, en el fondo también involucra procesos que tienen que ver desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anímico o afectivo, ya también desde el punto de vista social, ¿ya? Entonces, el concepto de la laceración yo no lo, incluso cuando lo tomamos, digamos, como un concepto exclusivamente, digamos, semántico, la laceración es algo negativo, digamos, es una lesión. Ya, entonces no sé ahí si el concepto de laceración o fue por un tema, digamos, de descripción. Ya, cuando hablamos en la parte de las directrices, que ahí yo estoy leyendo ahí su aclaración, ya, cuando estamos hablando desde el punto de vista de los cuidados, perdón, de las directrices anticipadas, ya es también importante ya tener estos conceptos de los deseos, de cómo uno quiere llegar al final de la vida, ya, como parte también de las consideraciones que cuando hay ya una enfermedad terminal, que no necesariamente que uno esté en las últimas, ¿ya? Porque esa es otra cosa que tampoco está muy ampliamente conocido. Una enfermedad terminal no implica que uno esté a punto ya en camino a fallecer, sino que es una enfermedad que no tiene cura, que no tiene reversibilidad y que tiene ya un proceso que va encaminado hacia fallecer. Y eso puede ser en días, o semanas o meses, ¿ya? Eso puede ser un proceso que puede ser un poquito más prolongado, ¿ya? Pero dentro de ese mismo proceso, ¿ya? Las directrices anticipadas cobran también un valor mayor, ¿ya? Por ende, en el fondo, ya antes de que todo esto pase, o sabiendo ya cuando tiene uno el diagnóstico de una enfermedad terminal, igual las directrices son importantes porque a la hora de la fase ya más terminal, agónica, en los últimos horas, días en que uno está, digamos, al final de la vida, hay cosas que pasan, hay cosas que suceden y que es muy importante que ya su familia y quienes van a tomar su atención en ese momento, ya sepan cuáles son sus deseos. Sobre todo, dónde quiere morir, con quién quiere morir y qué cosas son importantes para usted. No tener dolor, no tener ahogo, no tener, digamos, condiciones en donde lo contengan, por ejemplo, le hagan medidas invasivas como colocar una sonda o de colocar una vía venosa, etc. La verdad es que muy interesante y muy agradecido por la invitación. Me inscribí en esta sala
justamente por la preocupación que desde la entidad en la cual formo parte, que se llama Fundesco Chile, que trabaja con apoyo a adultos mayores, promoviendo justamente un envejecimiento más autónomo, más independiente, con más libertad. Consideré que era muy importante estar aquí para poder recibir la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen, y por eso le agradezco mucho a Jaime por esa excelente intervención. Mi inquietud tiene que ver fundamentalmente con qué hacemos aquí nosotros en nuestro país para lograr que en el momento en que lleguemos a esta etapa de envejecimiento estemos preparados para poder asumir una cantidad de roles que nos permitan mantenernos vigentes y autovalentes, porque llegamos a la edad de 60, 62 años y prácticamente desaparecemos de todas partes, salvo que tengamos un trabajo estable y que podamos estar vinculados laboralmente. Pero si no tenemos esa estabilidad, obviamente desaparecemos. Sin embargo, hay muchas formas de estar autovalentes, por ejemplo, participando en una cantidad de emprendimientos colectivos para personas mayores, y adicionalmente de participar en la misma empresa privada o empresas del Estado atendiendo o apoyando a otros adultos mayores. Eso no se hace. En lo personal, la observación que tengo es que cuando uno va a una organización del Estado, a alguna actividad por un servicio, siempre es atendido por personas jóvenes, lo cual está muy bien, pero me pregunto yo, ¿y por qué personas mayores, vigentes y autovalentes, no se hacen cargo de esos servicios? Lo digo específicamente en el Senama, o apoyados por personas mayores. Las personas mayores somos las que cuidamos a personas mayores, pero no tenemos una formación mucho más adecuada para poder hacernos cargo de ellas. Yo personalmente estoy a cargo de personas mayores, de mi cuñada, de algunos hermanos, y también ya prácticamente hoy de algunas otras personas por mi formación gerontológica, pero veo que no hay un apoyo mucho mayor en ese sentido. Vi una película que se llama Yo te cuido. Me pareció muy interesante, pero muy peligrosa. No sé si ustedes la vieron en Netflix, pero me parece que la idea va por ahí. ¿Cómo logramos que como personas mayores podamos hacernos más cargo de personas mayores de manera adecuada? Perdónenme que me haya extendido un poco en esta parte. Sé que el tema de la geriatría y todo, pero no sé si ahí cabe lo que he dicho. Eso. Muchas gracias, don Rubén. Yo creo que es una reflexión interesante para todos los estados, para América Latina, el Caribe, para todos los países. El cuidado. En Chile también tenemos una brecha importante, tenemos barreras todavía, pero sin duda un gran temazo. Los cuidados de las personas mayores sigue siendo cada vez más tema. Y creo que es importante visibilizarlo, porque los apoyos desde la política pública todavía son con coberturas acotadas, son todavía incipientes, específicamente lo que tiene que ver con cuidados a largo plazo o vinculados a cuidados, pero creo que es un tema que hay que seguir profundizando y reforzando desde la gestión de los estados, a través de los servicios vinculados al tema. Nos quedan 5 minutitos. ¿Alguien más? Pregunta, reflexión. ¿Puedo Jaime. decir sí, no, yo creo que ahí complementar un poco lo que respondías a don Rubén, y creo que, o sea, dentro de este concepto, digamos, de lograr un buen envejecimiento, ya hay varias de las cosas un poco también que conversaba Loreto Larrea durante su presentación, que ayudan no solamente a la cognición, sino que ayudan a la funcionalidad de todas maneras. Y además de lo que es el autocuidado, ya cosas un poco de lo que conversaba, digamos, de ella, como para preservar la parte cognitiva, ya tiene que ver también un poco con una sociedad que efectivamente ya, entendiendo que somos un país envejecido, ya obviamente hay instancias que en el fondo tienen que seguirse dando. O sea, yo creo que una de las cosas que somos testigos durante estos últimos años
es que efectivamente las temáticas de envejecimiento son cada vez más notorias, ¿ya? Son ya no eran una noticia que 2 o 3 veces al año aparecía negativamente en la televisión o en los medios de comunicación, sino que hoy en día ya hay una consideración ya mucho más notoria desde el punto de vista comunicacional, visibilizándose no una vejez como un concepto negativo, sino una vejez como un concepto positivo. Obviamente a esa visibilización tienen que añadirse otra serie de acciones o de propósitos que deben ayudar a que las personas no solamente, obviamente, se sientan más empoderadas, sino que se les dé las herramientas para poder que ese empoderamiento ayude a que lleguen mucho mejor a edades más avanzadas, ¿ya? Hoy en día Chile es un país que es de los más envejecidos, no solamente de la región, sino a nivel mundial, y la expectativa es que va a ser mucho más. Obviamente hay muchas variantes que van a influir dentro de eso, pero una de las cosas que usted mencionaba que es muy importante es esta asociación de personas mayores, ¿ya? La socialización, ¿ya? De las personas, ya como parte no solamente de las relaciones interpersonales, sino sobre todo de los objetivos y metas que ustedes como agrupación ya se plantean, ayudan a que tengan propósitos vitales y que en el fondo también los mantiene activos, los mantiene funcionales y los mantiene además proyectados, además como sociedad a ser mucho más relevantes dentro de lo que vivimos como país.